Inicia el año 2023 y en la primera semana, pues todos traemos el impulso, ¿no? De esas metas, deseos, propósitos o decisiones que queremos tomar. Pero en el fondo, algunos nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer para lograrlo si en otros años yo ya lo he intentado y aunque me lo he propuesto, no lo he logrado? Uno de esos sueños para muchas personas es dar nacimiento a algo. Así que bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de esta semana, donde nos adentraremos primero que nada en el tema de infertilidad y descodificación biológica. Luego vamos a tomar este enfoque para identificar el problema emocional fundamental que hay detrás de esta aparente imposibilidad y lo que podemos extrapolar para quienes en lugar de un hijo, lo que desean es dar nacimiento y ver crecer un proyecto. Por último, hoy acabaremos con una sección de recomendaciones prácticas para resolver esto. Y me doy cuenta que está a mi lado listísimo mi compañero de podcast, Sergio Cuellar. Sergio, bienvenido. Gracias, Maru, ¿cómo estás? Un saludo a todos y bueno, arrancando en la primera semana del año, un 2023 que se perfila pues con muchas esperanzas y pues nuevos retos y deseos para todos, ¿no? Creo que este es un tema pues de conocimiento o de preocupación universal, ¿no? Ya que pues el promedio de vida a la que todo el mundo quiere llegar con un hijo pues cada vez se va elevando más, ¿no? Y se presentan esta clase de problemas. Qué importante que lo Maru, ¿cómo digas. piensas que debemos comenzar a abordar este tema? Bueno, pues mira, me gustaría compartir una pequeña historia. Sabes, hace muchos años, cuando yo empezaba a trabajar, sucedió algo con una compañera de trabajo que la verdad es que en ese entonces llamó mi atención profundamente. ¿En qué sentido? Aparentemente ellos, o sea, su marido, ella, no podían tener hijos. Lo habían tratado mucho tiempo y mucho tiempo me refiero a varios años, ¿no? Y no podían. En aquel entonces, pues te estoy hablando, Sergio, de casi 30 años, ¿no? Atrás, la cuestión de la medicina reproductiva no estaba tan avanzada, ¿no? Como en nuestros días. Pero de cualquier manera, después de tratar de no poder, ella y su marido eventualmente llegaron a la conclusión de que iban a proponer un tratamiento que les proponían de fecundación in vitro. Ahora, bueno, pues seguramente muchas personas me oyen y dicen, no, pues eso no es nada que, digamos, suene extraño, pero entonces era algo a lo que no se atrevían muchas personas. Se atreven ¿y qué crees? Finalmente sí se embaraza, ¿no? Porque hay personas que de hecho prueban esto y no da, pero en el caso de ellos, afortunadamente se logra, se consigue el embarazo y después de 9 meses, ¿qué crees? Claro que tienen al hijo que tanto querían, déjame poner entre comillas, supuestamente, ¿no? O sea, el que querían, entre comillas, y digo supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente, Sergio? Porque a unos meses de que nazca el pequeño, aquí la vuelta del destino que nadie se imaginaba, el marido le pide una separación. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿y no se supone que estaba en máxima ebullición la emoción por lo que habían conseguido? ¿O acaso el marido, ejemplo, ya no quería seguir con ella desde antes de que todo esto pasara? ¿Es que acaso alguno de ellos internamente no deseaba un hijo? Fíjate que las preguntas que en ese momento, desde luego, se quedaron y las hipótesis en mi mente, muchos años después, cuando yo decidí especializarme en temas de salud interior, de bienestar y de cómo se conectan, ¿no? Los desafíos del cuerpo físico con los pensamientos y con las emociones, pues entendí lo que había aquí. Pero me parece que esta es una historia que de salida puede ser muy relevante para explicarnos esto de lo que hoy vamos a estar hablando y que por cierto le estamos llamando infertilidad, sueños que no germinan y descodificación.
¿Cómo hacemos, no, Sergio? Porque me parece que además es un tema que me parece muy importante abordar conforme el año comienza, ¿no? Algunos no somos padres de hijos, pero tenemos sueños en mente, proyectos, y es verdad que decimos, híjole, sí lo quiero, sería muy padre, pero algo pasa, que aquello no germina y luego cuando germina parece que tiene poco tiempo de nacido y aparecen nuevos desafíos. Caray, qué historia nos estás compartiendo, Maru. Realmente nos lleva a pensar que pues ahí hay algo, ¿no? Como desde la perspectiva de biodecodificación, ¿qué tipo de conflictos interiores podrían llevarnos a este tipo de situación, a estar provocando de una manera inconsciente esa infertilidad? Claro, mira, hay una pregunta básica sobre la cual se desarrollan algunas otras o algunos otros cuestionamientos. La pregunta básica que aquí hay que abordar es, ¿por qué tener un hijo, por qué reproducirse podría ser un peligro? Y digo que lo podemos empezar a bifurcar de muchas maneras. Por ejemplo, preguntaríamos esto, Sergio, la llegada de un pequeño, de una pequeña, ¿qué tipo de obstáculos piensas que pondría a tus sueños? Sabes que en la actualidad, pues diferente a lo que ocurría hace unos 30 años, ¿no? Las mujeres aspiran a desarrollar una carrera profesional, ¿estás de acuerdo? Y en muchas ocasiones, la verdad es que inconscientemente quieres pisarle el acelerador, así me lo decía alguien, hasta donde más se pueda para llegar a un punto en el que no comprometas tu reloj biológico pero consigas avanzar, 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 avanzar en carrera y meterle las horas extra o lo que se supone que esto exija. Esta sola forma de pensar es interesante, empieza a plasmar una idea. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Que sin embargo el ahora no se empieza a postergar, a postergar, a postergar, a postergar. Y desde luego nosotros sabemos que toda aquella idea y además emoción, porque estas no solamente son ideas, ahora no, y de hecho si se viene la posibilidad, hasta miedo hay, ¿sabes? Esto me recuerda a otro compañero laboral que me contaba que en términos de métodos anticonceptivos, él y su esposa normalmente empleaban simultáneamente por lo menos tres. Entonces, este ahora no, que va cargado de una emoción, porque además aquí hay miedo, ¿no? Ahora no, de pronto empieza a provocar una realidad exterior de la que luego algunas personas no se pueden como despegar, ¿no? El impulso de ahora no, ahora o no, ahora no, podría ser que quede allí en el interior. Ahora, no necesariamente solo es el desarrollo de una carrera profesional. No sé si te ha tocado a ti platicar con personas que, por ejemplo, digan, híjole, yo niños, ahorita no. Ya te cambié, ¿no? El ahora no, ahorita no, pero a final de cuentas es algo parecido. Hay quienes desde luego quieren disfrutar la vida en pareja, como lo harían un par de solteros. Hay quienes dicen, yo quiero viajar por todo el mundo y que nada ni nada me detenga. Y hay quienes dicen, la verdad, yo no sé si seguiría o no esta relación, pero el asunto es que la carga de hijos, y digo carga porque seguramente ya en cuanto lo explico, para algunos podría representar problemas. Y decimos que qué viene a ti, ¿no? Si quien conecta con este podcast ahora mismo o con motivo de la grabación que queda siempre en nuestro canal, está atravesando para este desafío, lo que les preguntamos, si, fíjate, le podemos dar un poco la vuelta, no es que es peligroso, porque hay personas que en cuanto dicen peligroso, dicen, no, Maru, pues no, no hay ningún peligro. Eh, ¿Por qué no les preguntamos esto, Sergio? ¿Qué viene a ti cuando escuchas la frase ahora no? ¿Por qué ahora no? Y esta pregunta que está en el aire y parece inofensiva, como lo veremos en el caso que hemos preparado para compartir con este arranque de año, pues nos puede llevar a situaciones muy interesantes, Sergio. Y creo que podemos ya empezar a lanzar extrapolaciones, ¿no? Yo deseo un trabajo fijo. Muchas personas vienen a terapia y me dicen, así empieza. Sí, pero ¿por qué ahora no? Si no lo estoy consiguiendo, ¿por qué ahora no?
Y fíjate que tenemos otra vertiente de cuestiones o asuntos que vale la pena mencionar. ¿Hasta dónde pudieron haber, Sergio Auditorio, problemas en tu infancia en relación a ser un hijo o una hija, un pequeño, una pequeña, cuidada por un padre o una madre peligroso o tóxico? Porque a lo mejor yo no quiero repetir eso que viví en casa. El ambiente que respirabas en tu casa de pequeñito era peligroso. Y esta pregunta con la que rematamos la respuesta a lo que nos has preguntado, el ambiente que respiras hoy mismo en tu casa actual, ¿de qué manera es peligroso? Sabes, en algunos casos el problema de la infecundidad se atribuye a temas de endometriosis. Endometriosis, que es un diagnóstico que tiene que ver con la casa es un peligro. Entonces, para todos aquellos que desean tener un hijo, queremos entender por qué, aun cuando lo hayan pensado una sola vez, Sergio, por qué tener un hijo podría ser algo peligroso. Y me gustaría aquí terminar la explicación, esta pregunta que me has hecho, con una extensión que para muchas personas se vuelve clave, porque me dicen, Maru, a ver, no es que lo esté pensando diario, pues sí lo pensé, pero lo pensé hace 15 años, ¿no? Cuando me vi, por ejemplo, perseguida por mi mamá con una chancla que me iba a pegar dando vueltas alrededor de la sala, y en ese momento dije, yo no quiero tener nunca hijos para que los trate de esta manera. Entonces me dicen, oye, Maru, no juegues, fue una idea vaga. ¿Por qué está teniendo ya tanta repercusión? Y atención en esas ideas vagas que vinieron en momentos así como instantáneos. Porque si esas ideas vagas, Sergio, sin embargo, se hacen presentes en un momento en el que yo estoy percibiendo muchísimo peligro, lo que ocurre es que la mente no consciente está súper atenta. ¿Qué está pasando aquí? O sea, la mente no consciente no sabe si con la chancla en verdad me matan o no me matan. Lo que percibe es una química de emociones de alta tensión, como puede ser el cortisol, y lo que percibe a través de estas, digamos, sensaciones, percepciones y creencias que yo tengo, condiciona el que se graben estas ideas como soluciones temporales para que nunca más me pase esto, pero que luego quedan activadas de manera automática y no consciente. ¿Cómo ves nuestro arranque en este tema, Sergio? Pues suena bastante lógico. Sin embargo, yo creo que muchos están deseando escuchar algún caso que nos explique tangiblemente la forma en cómo se manifiesta todo esto, ¿no? No Perfecto. sé si tendrás algo que nos puedas platicar. Por supuesto, vámonos al caso de Mirna, a quien agradezco desde luego el nombre, no es el correcto, pero la historia nos permite ella al compartirla entregar una historia súper real que podría estar representando el caso de alguien que se sienta ante el problema o el desafío de la infertilidad. Mirna está llegando a sus 40, Sergio, auditorio. Su ginecólogo, desde luego, ya lo ha visitado y le ha explicado que en cuanto a su reserva ovárica, ¿no? Ella se encuentra en un buen nivel, es decir, en el nivel, digamos, donde todavía estas cosas ocurren. Digamos, naturalmente, ¿no? No sé si has escuchado estos temas de reserva ovárica, ¿no, Sergio? Pero antes no creo yo, no se hablaba tanto de esto, ahora se enfatiza más, pero finalmente ella tiene, digámoslo así, de manera sencilla, interiormente está equipada con la posibilidad y parece que en el caso de su marido también. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y lo que sí es cierto, sin embargo, y que les pasa a muchas mujeres cuando empiezan a llegar a esa franja de edad, porque decíamos que se empieza a posponer, a posponer, a posponer, ¿no? Es que el médico sí les dice a ellos, el médico ginecólogo, pues que lo que es importante contemplar es que tampoco ya queda demasiado tiempo como para estarlo pensando. Y que muchas veces son ideas que nos lo dicen, ya lo sabemos, traemos la presión del reloj biológico, y empieza a generar esto un estrés adicional, ¿no? Estrés adicional que fíjate que he visto en varios casos que deriva en la pregunta, oye, ¿y si no lo consigo?
O sea, ¿acaso tendría que enfrentarme a un severo riesgo de que pierda a mi marido? Y me cuenta Mirna, es que mi marido sí que desea un hijo. Yo lo veo cómo se emociona, cómo se ilusiona cuando me habla de esto y desde luego el estrés empieza a jugar en su contra. Interesante lo que le ocurre a Mirna porque creo que les puede ocurrir a muchas otras personas. Cuando viene el periodo de ovulación, pues es que las circunstancias ideales no están presentes. Y por simple que parezca, Sergio, desde esas noches en las que cuando van a buscar el encuentro íntimo se llenan de cosas triviales hasta otras cosas. Me explico mejor. Cuando menos se da cuenta en la noche del periodo de ovulación, ya sabes que preparó desde la mañana, el ambiente, todas estas cosas que muchas personas sí propician se comió algo que no le cae bien, Sergio, y está eructando en la noche al lado de su marido, lo que inmediatamente es como traiciona, pues, el clima de romanticismo que se necesitaría para ese momento. En otras ocasiones, por ejemplo, en las últimas ocasiones, lo que con más frecuencia le ha ocurrido es que con motivo aparentemente de un resfriado, ella mantiene tos, una tos seca que pues naturalmente hace que se aleje del marido. Y lo que parecería fuera de su control, ¿no? Nos indica claramente eso a lo que en psicología le vamos a llamar un movimiento bloqueado. Movimiento bloqueado, que es un concepto que puede aplicar bien para los casos en los que yo quiero concebir un hijo o bien para los casos en los que yo quiero concebir y hacer que germine un proyecto. Estoy tomando un poquito de lo que nos estás diciendo. Ya había oído hablar de eso, pero quiero que tú nos expliques básicamente la definición de qué es un movimiento bloqueado, que profundicemos un poquito más en el tema, porque creo que tengo la manera de aterrizarlo un poquito. Me encanta, me encanta. Mira, en la superficie yo genero movimiento. ¿Qué significa esto? Acción. Me muevo, ¿no? Decimos, bueno, genero acción en el plano de lo consciente, porque no solo digo que quiero, hago cosas, supuestamente lo necesario para lograrlo. Y si ya pasaron meses, visitamos al ginecólogo, y si me pide que yo haga estudios, voy y hago los estudios, y se supone que si viene la temporada del periodo de ovulación, hacemos cosas. Pero, pero sin embargo, a pesar de que me estoy moviendo, llegado el momento, siempre hay otras situaciones que revelan la presencia de creencias inconscientes que operan en mi contra. En el caso de Mirna, queda claro que esa tos y que el asunto de comer algo que le cae mal y empieza a eruptar, alguien diría, Maru, son cosas totalmente externas, ajenas a su control, pero están pasando todo el tiempo. Y eso nos genera sospechas. Sí, te entiendo muy bien. Bueno, regularmente las abuelitas dirían nunca falta el chile en el arroz, pero realmente esto me lleva a pensar que existe, y así lo defino, ¿no? En pocas palabras, en una especie de autosabotaje, ¿es Eso correcto? es, sin duda. Es decir, yo y mi mente inconsciente están presentando, pues, sabotajes pequeños Sí. para que no se lleve a cabo, lo que realmente estoy deseando consciente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Maru. ¿Existe una división entre lo que quiero, entre lo que siento y entre lo que pienso? O sea, ¿no está alineado todo esto? Desde luego. Desde luego lo dices y me parece que puede ser la forma coloquial o más sencilla de dejarle a las personas una reflexión e incluso preguntas que puedan llevar a descubrimientos más profundos. Decía que desde luego estoy dividido, ¿no? O sea, una parte de mí quiere, quizás por complacer al otro, ¿no? Para que no se sienta triste o para que no me deje, porque si me dejan solo, ¿qué hago? Desde luego, incluso puede haber una parte de mí que está programada socialmente, porque así se estila, porque así debe ser, porque además ya me llegó la edad. Pero hay una parte de mí que en el fondo no quiere esto. Y,
y como vamos, digamos, a estar abordando el tema de fertilidad o de sueños que no pueden germinar, en cualquiera de estos dos casos, Sergio, hay algo más que yo no he puesto sobre la mesa, pero ¿qué es lo que verdaderamente subyace? Y el problema es que nos vamos y seguimos moviéndonos sobre la mesa y empieza la frustración, la desesperación, y esto empieza a activar la maquinaria del pensamiento de, ¿y si no puedo? ¿Y si soy infértil? Y entonces esto genera un miedo atroz que no contribuye para nada en positivo ante un problema que sin embargo inició antes que todo esto. Es decir, hay personas, decía yo el arranque del podcast, que dices que no he podido hacer que mi sueño germine y empezamos a vivir como en un ambiente de miedos, déjame decirle hoy, vaporosos. Se siente miedo, entra la angustia y en lugar incluso luego de movilizarme me quedo paralizado. Ahora, si estoy en conflictos, ¿cómo le voy a hacer si el proyecto no jala? Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no es cierto, Sergio? Seamos o no padres de un niño físico. Fíjate que a mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando estaba empezando, en mi carrera profesional, en un evento o en un proyecto, de repente todo iba de maravilla hasta que al final algo pasaba o sea, no permitía que saliera impecable, ¿no? Y empecé a Mm. descubrir que no es otra cosa más que autosabotaje, ¿no? O sea, yo mismo estoy poniéndome obstáculos. Híjole, y Y además pues bueno, dijiste, perdón que te interrumpa, pero sabes, dijiste una palabra clave que de hecho ahorita vamos a abordar un poco más en detalle, impecable. A veces, el sabotaje que nosotros mismos estamos ejerciendo es que algo no puede nacer hasta que todo el resto esté perfecto. No sé si te tocó el caso de compañeros o personas que decían, a ver, yo no puedo tener un hijo porque simplemente no tengo el dinero que necesito para mantenerlo. Y posiblemente la verdad es que este miedo que para algunas personas es vaporoso, pero para otras, en efecto, puede haber un tema económico. El problema es que no lo dimensiono, no lo miro de frente, no lo agarro y digo, venga para acá, saco mi hoja de Excel y digo, ¿cuánto cuesta tener un hijo? ¿No? Sino que lo voy dejando y voy haciendo que esos miedos vaporosos limiten mi capacidad de hacer germinar sueños o de que finalmente, porque de lo que estamos hablando hoy, como te das cuenta, Sergio, es de mi capacidad creativa, capacidad de crear, de engendrar, de generar ideas, proyectos, sueños, hijos, que se vuelve fundamental y que muchos quisiéramos potenciar muchas veces con motivo del arranque de un año calendario. muy bien. ¿Y esto cómo hacemos para escarbarle, para poder localizar lo que está en el fondo? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que nos está impidiendo a impulsar lo que realmente deseo Bien, conscientemente? claro. Claro. Vayamos desarrollando, ¿te parece el caso de Mirna? Que la verdad es que a mí me parece una de las historias más icónicas que yo he visto al respecto. Eh, Hemos dicho que puede ser que yo diga que quiero lograr esto. Atención, puede ser que lo diga con más mente que corazón, por más presión que convicción. Entonces, cuando empiezo el diálogo y el trabajo de arqueología emocional con Mirna, yo necesito entender dos cosas. Los síntomas que ella está presentando, porque encima ya hubo tos, ¿sabes? Ya hay gases, estos son síntomas, todo ello tiene un significado metafórico que nos va a ayudar a entender lo que hay de fondo, pero también tengo que entender sus miedos. En términos de síntomas, fíjate que ella me comenta que ha tenido un dolor a nivel vientre espantoso. Vino alguien que le ayudó, sabes, a veces uno busca estos remedios, ¿verdad? Que la señora del pueblo que le ayudaba a la familia a tener hijos, entonces que le viene a acomodar el vientre. Pues son esos remedios que se buscan, desde luego siempre encauzamos nosotros, como sabes, Sergio, ante cualquier necesidad de atención física, pues consultar a un especialista, ¿no? Nosotros lo que presentamos es una perspectiva psicoemocional, no somos médicos, no podemos diagnosticar en este sentido ni entregar ningún tratamiento. Eh,
Y además nos vemos súper beneficiados de si hay un diagnóstico preciso, o sea, si nos dicen aquí hay endometriosis, inmediatamente sabemos la naturaleza de los conflictos que puede haber. Bueno, el caso es que ella trae un dolor, ya se ha visto, aunque al parecer en el pasado ocurrió, en este momento no hay esa endometriosis, pero tiene un dolor a nivel vientre de sí espantoso. Y como tú sabes, lo hemos platicado en otros podcasts, detrás de todo dolor físico siempre hay un dolor emocional. Y cuando empezamos entonces a desarrollar a partir del síntoma la posibilidad del dolor emocional, en efecto Mirna nos explica que a una parte de ella le duele profundamente no poder tener un hijo, sentir, fíjate cómo ya lo está proyectando, que no puede. Y de hecho, cada que van al ginecólogo y les dice que se apure, que hay presión de reloj, y ve la cara de su esposo que se queda cabizbajo, que nada más como que la toma, sabes, del brazo, caminan, se queda callado, y lo ve así, cabizbajo, pensativo, a ella le duele mucho y de hecho, a algunas otras personas, más que dolor, les genera culpa o pena por otro. Sin embargo, Sergio Auditorio, cuando llega la pregunta, ¿no? Primero ya vimos el miedo o el dolor que puede haber aquí, pero yo quiero entender por qué podría ser peligroso tener un hijo. ¿Y sabes cuál es la respuesta que me da también en forma contundente? Me dice, Maru, si apenas puedo conmigo, ¿cómo podría cargar a otro? Y entonces yo le pido que me vuelva a dar doble clic. Quiero entender, Sergio, auditorio, esta idea, este pensamiento, que cuando se carga de una emoción nosotros le llamamos creencia. ¿Por qué creo que apenas puedo conmigo y encima eso me hace sentir mal? Entonces ella me dice, mi cuerpo, Maru, la verdad, no es seguro. Me la paso con problemas de ansiedad, con todo esto que me pasa. Entonces, si apenas puedo conmigo, me dice, ahora imagínate cómo podría con algún pequeño. Y entonces aquí hacemos una pequeña pausa en términos de ansiedad, porque es una de las cosas que me reportan con más frecuencia las personas en acompañamiento con este o con otros síntomas. Cuando vivimos con ansiedad, sabemos, Sergio, que esto ocurre porque al mismo tiempo que yo quiero algo, percibo que esto es peligroso, entonces lo quiero lejos de mí, sí lo quiero, pero es peligroso, entonces no lo quiero, sí lo quiero, pero es peligroso, es un problema. De hecho, es más problema tenerlo que no tenerlo, entonces mejor no lo tengo. Y se empieza a crear como un loop incompleto. En la naturaleza del problema, el peligro que estoy percibiendo, porque no todo el mundo tiene ansiedad por materia de no poder tener un hijo, pero cuando el tema en específico es este, lo que queda de manifiesto y desde luego seguimos escarbando es, yo quiero eso, pero tenerlo es más peligroso y más conflictivo que no tenerlo. ¿Me explico? Completamente, Maru. Y bueno, en este caso hablamos de un peligro que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Sí, sin En duda. muchas ocasiones nos has dicho que uno de los abordajes es enfrentarlo y mirarlo de frente, ¿no? ¿Cómo hacemos en este caso que nos estás explicando? Sí, cuando se trata de los miedos, lo que queremos entender es que puede salir mal. Ya sabemos claramente que hay una parte en Mirna o en una persona, incluso podría decir yo, Sergio, que con frecuencia no solo es uno de los cónyuges, sino quizás los dos, que viven con un pensamiento interno de esto mejor no va. Y me remonto al ejemplo de aquella compañera. Posiblemente en su cabeza ya estaba el asunto de mi esposo, no estoy segura cuánto tiempo puedo mantenerlo a mi lado. Porque es medio ojo alegre, porque continuamente llega a la casa tarde, porque yo no lo veo comprometido con este proyecto. Y a lo mejor, aunque en el fondo anhelo un hijo, no lo quiero tener yo sola. Entonces, en el caso de Mirna, regresando a ella, una parte seguro de Mirna dice no va. Y seguro su miedo está siendo más alto que su deseo. ¿Qué es lo que puede salir mal? Cuando yo le pregunto explícitamente qué es lo que puede salir mal aquí, Mirna me lo confirma. Oye, Maru, es que ve mi edad. ¿Y si viene mal? ¿Y si le pasa algo? Es más, pon que nazca. Pero ¿qué si le ocurre? Sí es cierto.
A mi primo, cuando era un bebé, en una fiesta de cumpleaños mía, Sergio le disparan. Así me cuenta Mirna. ¿Te puedes imaginar el poder que tiene en ella esa imagen o representación mental de un pequeño indefenso? El mundo le puede jugar en su contra. Así que este bloqueo inmediatamente nos está revelando, digamos, el miedo que opera en el caso de Mirna en doble vía. Y ello todavía nos conlleva a otro nivel de profundización. Y me dice, yo en definitiva no podría ni abortarlo, o sea, pon que me embarazo, me entero que viene con una alta probabilidad de tener problemas, ¿no? Como estos en términos de deficiencias de pues procesamiento mental. Me dice, yo no podría ni abortarlo, pero tampoco podría tenerlo. Y entonces, el miedo, que es solo una posibilidad a este punto imaginaria, toma tal nivel y tal fuerza que la solución perfecta es el movimiento bloqueado. Mejor ni lo tengo. ¿Por qué? Porque de embarazarme, si viene mal, no lo puedo abortar, pero tampoco lo puedo tener. El proceso inicia a nivel pensamiento y emoción, se intensifica continuamente y entonces se empieza a manifestar como una solución biológica. ¿Qué piensas, Sergio? Qué interesante, ¿no? ¿Tú crees que haya algo más que debamos contemplar acerca de este caso? Sí. Sí, sí hay algo más, porque como empiezas a ver, empezamos a escarbar y parece que hay un sinfín de elementos, ¿no? Que uno dice, ¿por dónde empiezo? Pues ¿por dónde empiezo? Empiezo por el comienzo de su vida. Yo estoy segura que necesitamos revisar qué pasó de pequeña con su madre y con su padre, particularmente con su madre, porque ella tiene miedo de serlo. Y en efecto, Sergio Auditorio, la historia de Mirna es una de tantas historias de personas que sienten que en la presencia de su madre, más que recibir abrazos, recibieron chanclazos que después se volvieron amonestaciones o violencia verbal que les generó una enorme sensación de peligro, castigos, en fin, ¿no? En definitiva, como todo lo que nos ocurre y que la verdad es que de pequeños no acabamos de solucionar, ese tipo de desafíos que se empiezan presentando como condiciones de salida en la historia de cualquiera de nosotros, van a guardar a nuestra vida adulta cuando nos podamos encontrar con otros ojos y con aparentemente personajes nuevos que van a venir a representar el rol de alguno de nuestros padres. ¿A qué me refiero con esto? Que en la propia historia de Mirna, en lo que iniciamos explicando hoy, desde que me platica que trae un problema de tos, que vienen los gases, o sea, cuando yo empiezo a ver que hay estos bloqueos, la escena que quiero mirar es la escena con su marido, porque sospecho que de alguna manera el marido está representando el rol de alguno de sus padres. Es otro personaje, aparentemente no tiene nada que ver y ella ya ha terminado de resolver los desafíos que en su momento tuvo con su madre, la ha perdonado, la ha liberado, pero hay cosas pendientes que resolver. Y cuando yo pregunto, ¿hay alguna otra razón por la que en tu casa, en la que vives ahora, ¿te acuerdas las preguntas? En tu casa externa, hubiera haber peligros para un pequeño, inmediatamente aparece ahora sí sobre la mesa lo que estaba abajo de ella. Y es que ella se la ha pasado desde hace tiempo en una serie de contradicciones y contrariedades, conflictos emocionales con el marido. Y me explico concretamente, porque esta historia es como la caja de Pandora. Te puedes imaginar que hemos ido sacando uno, otro y otro y otro y otro, hasta que vamos a dar con el asunto de lo que está viviendo hoy al lado del marido, que parece que no tiene nada que ver, es decir, yo puedo irme por el pensamiento de soy infértil y tengo este problema y ahora no encuentro solución, o puedo decidir hacer un viaje a mi interior y descubrir
cosas como estas. Yo quiero saber qué ocurre en una noche cuando en lugar de haber intimidad con su marido, ocurren otras cosas. Y esto es lo que pasa en la historia, ya sintetizado. Sucede que la madre de Mirna tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza. Imagínate la típica casa, seguro te tocó, no sé si en tu propia casa o en alguna de algún amigo, ¿no? Donde tienen una sala perfecta, preciosa, cubierta con sábanas. Nadie pasa, nadie entra a la sala. En otra zona donde hay una alfombra, ya sabes, roja, espectacular o blanca, increíble, hay un plástico y no puede pasar nadie por aquí. La madre de Mirna representa ese rol de quien dice se quitan los zapatos, no se entra por aquí, no se puede ensuciar la zona por la que yo acabo de pasar la aspiradora. O sea, las cosas a un nivel extremo que desde luego esto nos habla de un propio conflicto que la madre de Mirna vivió. ¿Y por qué soy obsesivo? Porque en algún momento percibí que una mancha o la suciedad era fuente de peligro. En el caso de Mirna, no hay que ir muy lejos. Ver sucio ponía muy mal a su mamá y llevó un entrenamiento, Sergio, de tantos años, de tanto tiempo, que ahora a ella ver sucio la pone mal. ¿Por qué? Porque ahí también hay peligro. Y me vas a decir, no, Maru, ¿cómo crees? Parece que ya cambiamos de podcast y ahora estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, no de la fertilidad. Pero lo que quiero explicar con este caso es cómo se van entretejiendo las diferentes madejas de temas que parece que son asuntos independientes, pero que nos llevan a una misma consecuencia. ¿En qué sentido? Como a Mirna ver sucio la pone mal, pero vive en una casa rentada con su marido en la que hay alfombras. Cuando llega a casa y ve la alfombra, me dices que me da asco, siente peligro y tiene ganas de limpiar. Sin embargo, pasar la aspiradora a la noche para su marido es algo que no tolera. El esposo no tolera que haga ruido. De hecho, el solo hecho de tomar agua y tragarla, ¿sabes? Genera un ruido. Ruido que al esposo le molesta sobremanera. ¿Qué pasa? Que Mirna cada noche está conviviendo con la sensación de peligro, suciedad, ni qué decirte de las vacaciones que tuvo, cuando van a una cabaña, ¿no? Que les prestan y como buena cabaña al lado del bosque, allí hay animales, ¿no? Entonces, en general, imagínate lo que pudo haber sido la cabaña romántica desde la cual concebir a un hijo hubiese sido un sueño de película, se vuelve una película pero de terror. Cuando entonces ella entra en ansiedad, sí quiero esto, pero es demasiado peligroso. Y al tiempo que lo quiero, tenerlo es más peligro que no tenerlo. Entonces no puede limpiar para complacer a su marido. Pero esto significa entonces de entrada que esa noche es que no está ni tranquila, entra en ansiedad. Ansiosita, al esposo le cae mal. El esposo no quiere ni verla. Y para ella esto es motivo de la sensación de rechazo. Entonces, fíjate cómo entra la paradoja y la complicación. Ella se queda callada para que el marido pueda vivir tranquilo y se sienta aceptada. Pero es tan fuerte lo que hay en su interior que se pone ansiosa, ansiedad que aleja al marido. De cualquier manera, la solución no fue efectiva. Y eventualmente entonces, si no puede limpiar, pues se enfada, no solo no puede dormir, sino que sintiéndose rechazada, pues ya no quiere tanto al marido. A nadie le sorprenda que cuando él se quiere acercar, ella de alguna manera lo quiere rechazar. Rechazo para el que la tos es un remedio perfecto o incluso rechazo para el que aquello que comió y genera eruptos es una solución no consciente. ¿Cómo ves este enredo, Sergio? Que parece Híjole, sí, verdaderamente... parece madeja de estambre. Sin embargo, pues debe de haber alguna solución realmente, pues efectiva para esto. ¿Cuál sería, Maru? Mira, sin duda me parece que la solución está a un lado del diagnóstico del conflicto y voy a emplear las palabras que tú usaste para definirlo. Cuando deseas que haya una división
Hay una división en mi interior. Una parte quiere, otra parte no quiere. Una parte dice que sí y hace como que sí, pero en el fondo estoy apanicado, pero en el fondo siento que hay peligro. Sin duda lo que yo necesito para tener una solución de raíz es alinearme entre lo que quiero y lo que siento. ¿Verdaderamente lo quiero, Sergio, o no lo quiero? Me parece que es una pregunta básica por la que tendríamos que empezar, que muchas veces no nos hacemos. Y digo que quiero hacer este proyecto, pero en el fondo no lo quiero, tengo otras prioridades. O en el fondo quizás esté más condicionada socialmente con una idea. ¿Lo quiero o no lo quiero? Es la primera pregunta. Desde luego, en términos de la solución, habría que tocar los miedos. ¿Son miedos vaporosos o aquí hay realmente algo que yo debiera contemplar? Como lo hemos platicado en otras ocasiones, mientras más tema yo algo, más probabilidad haya de que lo vaya a atraer, ¿no? Decimos el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se le deje de tener miedo a la cosa. Oye, a esta edad, verdaderamente el asunto de que tuviera un hijo que naciera con un problema mental, ¿es real? ¿A qué se deben? Psicológicamente incluso esos asuntos. Em, es decir, lo que estamos pidiendo a las personas antes de embaucarse en no puedo y en todo el miedo que luego eso conlleva, es hacer una pausa y tomar distancia para verificar, ¿este es un anhelo de la mente o esto es un anhelo del corazón? ¿Daría cualquier cosa por eso? O en el fondo, sí lo quiero, pero no es para tanto, no en este momento. ¿Te acuerdas? Ahora no. ¿Por qué ahora no? Finalmente, en cualquier caso, para lograr una solución, si alguien me dice, Maru, sí quiero conseguirlo, sí tengo miedo, pero tengo que afrontarlo, sin duda va a implicar la liberación de esas creencias para que al traerlas al mundo consciente, para que al poner los miedos frente a mí, yo pueda hablar con ellos, yo pueda mirar, es muy grande, es muy chico el miedo, hasta dónde, si lo que me da terror es que no voy a poder sostener a este pequeño en el dimensionamiento de mi situación económica, hay o no espacio, porque si yo quiero lo voy a conseguir. Sabes, he tenido casos de personas, dicen que el niño siempre trae una torta bajo el brazo, ¿estás de acuerdo? Que la llegada del pequeño opera al revés. Como el padre tiene muchas ganas o la madre de darle todo lo que necesita, entonces la llegada impulsa y cuando menos se da cuenta tiene una promoción, tiene un nuevo trabajo, tiene un aumento de sueldo. Pero fíjate cómo entonces la dinámica de concepción es inversa a la del miedo que me paraliza, porque tengo tantas ganas de corazón que lejos de estar mirando así no se puede, lo único que hago es que me pregunto de manera tácita un cuestionamiento de estos a los que solemos llamarle pregunta poderosa. ¿Cómo puedo? ¿Cómo sí puedo hacer para que este sueño germine? ¿Me explico? Parece sutil la Completamente. diferencia, pero el cambio de enfoque es completo. Por miedo me paralizo o por amor, por pasión y por deseo. No sé y no tengo idea de cómo venga, pero yo sé que esto va y confío plenamente porque cuando mi corazón anhela algo, definitivamente lo consigo. Oye, Maru, ¿y con qué herramientas, con qué prácticas podemos llegar a estas conclusiones de quiero o no quiero, ¿no? Sí, fíjate que a mí me funciona y posiblemente a muchas otras personas también, crear un tablero de sueños, ¿no? Para ilustrar hoy esto, acá tengo, ¿sabes? Mi tablero y mis post-its. ¿Qué recomiendo yo que hagamos en estas pausas que además el arranque del año motiva en muchos de nosotros? Podríamos hacerlo en cualquier momento, pero usualmente estos periodos muchas personas todavía están ahora en unos días como de distancia y antes de sumirme en la realidad y en el día a día, en la cotidianidad, yo lo que quisiera hoy recomendar es emplear un post-it por cada idea o sueño que yo quiero. ¿No? Ejemplo, yo quiero un hijo, entonces ya lo voy poniendo en mi tablero, apunto quiero un hijo y bueno, hijo o la idea de hijo está en mi tablero. Muy bien. Oye, pero ¿sabes qué, Sergio? Además de hijo, yo quiero la promoción que me anunciaron a ser el gerente de comunicaciones
este año. Muy bien, apunté otra idea. Sí, pero ¿sabes qué? La verdad de las cosas es que hace mucho tiempo que yo he acumulado en mi casa mis trenes para poner mi maqueta y pues necesito tiempo, pero por cierto, aquí viene la otra. Necesito prepararme si quiero esa promoción y yo quiero estudiar esa maestría, porque según yo es lo que necesito, porque así veo que todos tienen. O hay personas que dicen, no, espérate, ¿cuál maestría? Yo no tengo licenciatura, ¿no? Entonces yo quiero completar la licenciatura. Oye, por cierto, además ideal, pues que bajara unos kilitos, ¿no? Bien. Y empiezo a poner aquí todas las ideas que tengo. Podrían ser cosas simples, urgentes, indispensables para ayer, o podrían ser anhelos un poco más, digamos, de envergadura más alta, o incluso podrían ser esas cosas que pues suenan cotidianas, pero que nunca hago. ¿Por qué me parece importante crear un collage o un tablero? Ya voy empezando a ponerlo así, porque así es como vive todo desordenado en nuestra cabeza. Lo de corto plazo, lo necesario, lo indispensable, lo deseable, lo importante, lo no importante. En un día, al mismo tiempo, en el tiempo del que disponemos, empiezan a llegar a nuestra mente estas ideas. Es más, muchas veces el problema es que igual que ella, Mirna, me refiero, quiere poder resolver el problema o el asunto de infertilidad, también dice no despego económicamente y también me dice me quiero cambiar de casa. O sea, la verdad es que hay muchas cosas que están en el aire. Lo primero que vamos a recomendar hoy, Sergio, es una pregunta doble. ¿Cuáles de estas ideas realmente son urgentes y cuáles no son urgentes? Fíjate cómo yo lo voy a ejemplificar aquí y alguien diría, Maru, esa es una práctica muy vieja. Yo lo sé, pero no la hacemos. Si la hiciéramos no estaríamos a veces en conflicto y además hoy le vamos a subir el nivel de intensidad, pero empiezo con qué es urgente o no urgente. ¿Urge o no urge? Y ya de entrada, fíjate cómo empiezo yo aquí en mi tablero a decir, ¿urge o no urge? Bien. Y después voy a hacer una nueva división, porque puede ser que urja e importe, puede ser que urja y no importe tanto. Sí, sí, urge a lo mejor, definitivo, que yo pague la luz, porque si no, me desconectan. Eso es urgente y es muy importante. Urge porque tengo un anhelo, o más bien un deseo de conseguir esta licenciatura que yo creo que es importantísima. Pero ya voy en la quinta licenciatura. Sinceramente, a lo mejor no urge tanto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer una separación de lo que urge, de lo que no urge y de lo que es importante y no es tan importante. ¿Por qué? Porque hay una recomendación que a mí la verdad me gusta muchísimo, Sergio, y creo que puede ser de enorme utilidad. Yo lo que voy a conseguir es esto. Urge, no urge, importa, no importa. Y allí voy acomodando mis ideas. De alguna manera lo que empezamos aquí haciendo es un proceso al que le llamamos divergente. Suelto todas las ideas de esas cosas que me gustaría que ocurrieran. Luego verifico, verdaderamente a veces uno hace cosas urgentes que no son tanto. En la semana me platicaba alguien con quien trabajaba el tema de hipotiroidismo, que cuando ella va a nacer, imagínate esta historia. Su mamá empieza a sentir contracciones, salen disparados el papá y la mamá al hospital. Llegan al hospital, las contracciones indican que la niña está a punto de nacer. Y en ese momento el papá piensa y le dice a la mamá, no juegues, no, o sí dejé, ¿prendí la luz de la casa o no la dejé prendida? Y le dice ella, ¿no la dejaste prendida? Era de noche. Y hay muchas personas que tienen esta idea, que en realidad es una idea, Sergio, que si uno deja la luz prendida, entonces nadie va a entrar a la casa. Ujú. Pues resulta que ante la duda de dejé la luz prendida o no dejé la luz prendida, el papá dice, no, tengo que salir disparado a la casa.
Cuando la señora está a punto de tener a su primera hija, el padre sale disparado para prender la luz. Era indispensable prender la luz para que pudieran hacer. Claro que no era indispensable. De hecho, cuando revisábamos esto, porque es impresionante cómo luego estas creencias contribuyen a otras cosas, ¿qué crees que pasa? A la mamá le bajan las contracciones. Porque la mamá dice, mi hija no puede nacer sin que esté aquí el padre. Segunda idea, creencia que tampoco es cierta, ¿eh? O sea, para que nazca la niña no se necesita ni que la luz esté prendida en la casa, ni que el padre esté al lado. Pero como la mamá así lo siente y el papá también, el papá sale disparado y hasta que no regresa el padre, no se reanudan las contracciones. ¿Sabes qué ha pasado en la historia de esta niña todo el tiempo? Porque es impresionante cómo nos marcan las condiciones de salida luego. El reto, el desafío, el bloqueo que viene ella a romper. Siempre se llena de cosas, de requisitos, requerimientos tipo luz prendida y no puede nacer, no puede germinar, no puede tener éxito. Y me dice, Maru, eso es lo que me pasó en las clases de natación. Era una estrella. El maestro siempre le pedía más, dame más, dame más, dame más. El maestro ya estaba por inscribirla a los Juegos Panamericanos, ella no lo sabía. Pero como sentía que siempre le pedían más y más y más y más y nunca bastaba, se decidió salir de allí. Es decir, ella fue el propio sujeto que detuvo el que germinaran sueños o proyectos por creencias o incluso por cosas que digo que nos ponemos frente a nosotros como urgentes que no lo son, que realmente no son necesarios para eso que anhelamos. Bien, ¿qué hacemos? ¿Y cómo vamos a conectar esto hoy ya para finalizar, Sergio? Con lo más importante, se crea con la mente o con el corazón. Lo que yo hago aquí es una labor absolutamente mental. ¿Estarás de acuerdo? Estoy desalojando las ideas de mi mente. Ya me di cuenta que hay cosas que urgen y otras no urgen, aunque a veces en la vida real las mezclo todas. Muy bien, si ya lo separé, ¿cómo le doy doble clic ahora a lo que verdaderamente es importante, aunque a lo mejor no urge en este instante? El caso de la mujer que hoy hemos hablado, Mirna y fertilidad. A lo mejor no es urgente que la concepción se haga en este ciclo, ¿no? De ovulación. Pero es muy importante para ella, para su futura relación con su marido. Y entonces la verdadera pregunta para esos temas importantes, que a veces volvemos urgentes, es, ¿lo quiero o no lo quiero de corazón? Y esa pregunta hace que de estas cosas que sí importan, ¿no? Que no urgen en el fondo, me quede con una sola. O dos o tres. O sea, ¿cuáles son las cosas que en definitiva sí tienen que pasar? ¿Y cuáles son esas cosas con las que vibra mi corazón? ¿Por qué, Sergio? Porque cuando yo creo con la mente, el pensamiento lógico y el esfuerzo prevalece, el accionar, el movilizarme. Ella va, hace los estudios, hace los análisis, el médico, ¿no? Los test, la partera que viene y le mueve el vientre. Así empezamos. Por eso es crear de alguna manera racional. Estarás de acuerdo que estos tableros usualmente desembocan en el plan de acción. ¿Qué vas a hacer ya que tienes tu idea? Y haz un plan de acción y no te lo dicen así, ponte objetivos medibles, realistas, pero también que sean ambiciosos. Es más, si tú dices que quieres, por ejemplo, poner un negocio, ¿qué vas a hacer en enero? Es más, ¿qué vas a hacer esta semana? Y todo eso yo no digo que esté mal, ¿eh? Claro que está muy bien, pero eso no es crear con el corazón. Eso no es crear con el corazón. No, yo creo que sí, todos en algún momento hemos hecho un mapa estratégico en nuestro trabajo para definir hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que es como traer el mapa estratégico a nuestra vida, pero sin verlo fríamente como un objetivo de negocio, ¿no? Sino ver dónde tenemos depositado el corazón a Wow. nuestra propia vida para poder encauzar el hacia dónde vamos estratégicamente, ¿no?
Qué belleza de Maru, planteamiento. Me encanta tu planteamiento. Perdón que otra vez te interrumpa, pero me gusta tanto lo que estás diciendo. El plan estratégico, en lugar de hacerlo con la mente fría, necesito primero ponerlo a las órdenes de lo que anhela el corazón. Y una de dos, o me doy cuenta que este proyecto no va con mis deseos, se acabó, no voy a perder el tiempo, que en el fondo no quiero un hijo, o que si lo quiero, tengo que hacer cosas. Y entonces sí, ya que alineo el deseo del corazón con lo que pongo frente a mí, podría empezar a accionar. Eso es algo distinto. para aquellas personas que quisieran profundizar un poco más en este tema, ¿dónde podemos encontrar información? Mira, sin duda quisiera aprovechar estos últimos momentos de la cápsula para explicar que los temas para crear con la fuerza del corazón los abordamos, ¿sabes dónde? No lo vas a creer. En la trilogía Mona Yo, en el tercero, en el tercer volumen. ¿Por qué? Porque este es un tratado sin duda, alguien me dijo el otro día, este es un como un arma terapéutica para todos los que anhelan crear y encontrar amor. ¿Tú sabías, Sergio, sin embargo, que esto no solamente es un tema de encontrar el amor al lado de una pareja? Todo lo que yo deseo, incluso ese hijo, o ese proyecto, o ese ingreso, yo no lo busco por el hecho del hijo, el dinero, el libro o lo que sea que quieres hacer. Yo lo busco porque quiero algo más. Es decir, que detrás de cualquier deseo, de cualquier cosa a la que le quiero dar nacimiento, sueño o proyecto que quiero que germine, hay otro deseo mayor detrás de todo lo que quiero. Siempre hay un sentimiento. Ejemplo, yo quiero un hijo porque quiero sentir que trasciendo. O yo quiero este ingreso porque quiero sentir prosperidad, libertad. ¿Cómo se llama, Sergio? Ese sentimiento que a raíz de mi deseo yo quiero experimentar. Porque aquí es donde sí comenzamos por el final. Si lo que yo quiero es sentir esa abundancia, esa libertad, esa dicha, respirar tranquilo, esa alegría, esa motivación, o como quiera que se llame, esa sensación o sentimiento que habita en el interior, que por cierto conozco porque lo he vivido antes, ese es el primer botón que tengo que activar. Pues bien, en la trilogía Mona Yo seguimos justo esta secuencia en orden de lo psicológico que hoy hemos abordado. El primer libro dice Mona Yo, cuando no sé por qué no encuentro. ¿Y sabes por qué no encuentro? Porque tengo un movimiento bloqueado y lo primero que abordamos aquí son creencias de naturaleza no consciente. Yo no puedo estar pensando en crear con el corazón si estoy aquí aterrado por miedos y peligros. ¿Me explicó? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclararlo. Bien, ya lo tengo claro. Aparece luego entonces una fase, en el caso de quien anhela encontrar el amor en pareja, a veces encuentro, pero no es lo que quiero. ¿Por qué? O sea, ya me liberé de esas creencias y esos bloqueos. El movimiento ya no está bloqueado, pero el movimiento se está dando en una dirección que no coincide. Y aquí a veces hacemos la telaraña mental y hacemos todo este vaciado de ideas de lo que yo quiero. Yo lo puse hoy aquí en función de un deseo, de una idea, pero quien busca pareja, Sergio Auditorio, lo hace en función de las características del prospecto, ¿no? O la mujer ideal de sus sueños. Y sabes, Sergio, muchas veces se dice esto, haz tu lista, hazla tan detallada como quieras y luego conviértete en ella, que ahí la intensidad aumenta. Pues ni con eso da, ni con eso da para que Mona encuentre lo que el corazón anhela. Y esa es la razón por la que llegado a un tercer momento en este proceso de naturaleza evolutiva por el que vamos a atravesar en cualquier desafío, en lugar de buscar encuentre. Y aquí justo en este libro es donde abordamos con detalle el tema de qué significa crear con la fuerza del corazón.
Incluso tenemos meditaciones de acceso gratuito y disponible para todo el público que podrían descargar inmediatamente de nuestra página Arqueología Emocional en el apartado donde tenemos recursos. Así que, pues tenemos un 2023 lleno de posibilidades, Sergio, y con muchas herramientas para ayudar a las personas que por algún motivo han conectado con nosotros. ¿Cómo ves? Maravilloso regalo, realmente creo que es algo donde todo el mundo podemos aterrizar cuáles son nuestras prioridades y también cuáles son esas prioridades que se alinean con el corazón, ¿no? Uy, qué bonito, qué bonito. Y ahí está la solución. ¿Cuáles son los deseos y prioridades que se alinean con lo que el corazón quiere? Porque entonces no importa la dificultad, en lugar de estar viendo el miedo, yo voy a decir cómo le hago. No sé, no tengo idea, no me importa. Porque es tan fuerte y tan grande la fuerza del corazón que me voy a mover adelante, pase lo que pase. En la vida siempre va a haber dificultades, por cierto, pero si tengo pasión, va a ser mucho más fácil ir adelante y enfrentar la vida, porque eso es lo que anhela el corazón. Y Sergio, se nos ha ido volando, no sé tú, pero a mí se me fue volando este podcast, esta producción, y no querría despedirnos hoy sin anunciar que empezamos el año con un mini taller, en realidad un taller vivencial sobre abundancia. El tema de fertilidad, pero ¿qué me dices acerca del tema de abundancia? ¿No? Cuando el anhelo es abundancia, ¿cuáles son los bloqueos que traigo? ¿En qué momento se establecieron? ¿Qué creencias no conscientes son las que me impiden acceder a la abundancia que yo digo que quiero y no viene? Pues hay varios enfoques que vamos a emplear para ayudarles a las personas en un taller de viernes y de sábado, viernes por la tarde, a eso de las 5, para permitir que los que tienen que trabajar tomen un sándwich y puedan incorporarse de 5 a 9 el viernes 13 de enero y de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Así en un buen ritmo para que puedas disfrutar la tarde, ¿no? Con tus hijos o con quien quieras disfrutar, pero donde vamos a estar abordando temáticas bien interesantes, desde luego en materia psicoemocional y estos bloqueos y estas creencias limitantes que en algún momento del tiempo se establecieron. Traemos a una invitada, Isabel Orozco, a la que algunas personas conocen. Ella es una persona con un máster coach, es una terapeuta integral y tiene una especialidad en constelaciones familiares que nos van a ayudar a identificar de otra forma estos bloqueos. Desde luego yo pongo el componente de arqueología emocional y descodificación. Isa nos va a ayudar, entre otras cosas, con una constelación. O sea que estamos felices, Sergio, de esta posibilidad. Yo creo que no hay una sola persona a la que el tema no le pueda interesar y por mismo motivo estamos circulando ya un video con mayor información al respecto y en los números de WhatsApp más 52 55 45 10 27 83, información desde luego sobre el temario detallado y algunas otras cosas que serán de interés, por supuesto, para los posibles participantes. Pues así arrancamos el 2023. ¿Con qué te quedas, Sergio? ¿Cómo completamos nuestro podcast de hoy? Pues maravilloso y con muchas ganas realmente de descubrir dónde están esos bloqueos de movimiento y pues poderlos traer a la luz para poderlos derribar. Sin duda. Y eso es lo que verdaderamente convierte el propósito en un deseo accionable. Y es lo que deseamos, Sergio, ¿no? Que todas las personas que conecten con nosotros consigan en este 2023 escuchar el latido del corazón y poder caminar en la dirección que haga realidad esos anhelos de corazón. Pues gracias, Sergio, por este arranque de año, que haya bendiciones para todos. Y nosotros continuamos con nuestras producciones, vamos a estar mezclando, ¿no? Como hoy lo hicimos, problemas de naturaleza biológica, de naturaleza emocional, ligadas, o que sean solamente el tema emocional y algún tipo de conclusiones y soluciones prácticas que puedan ayudar a nuestro auditorio. Estamos felices, estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido de personas de diferentes lugares de la República Mexicana y del mundo. Y para ellos nuestro agradecimiento
propósito y nuestro deseo que este 2023 sea verdaderamente un gran año para todos. Sergio Cuellar, gracias. Muchas felicidades a todos y pues nos vemos la semana que entra. Así será. Hasta entonces.